Estamos en nuestro tercer estudio, el Dios vivo y verdadero. El Dios vivo y verdadero. Tengo una pregunta en esta tarde para abrir el estudio. La pregunta es la siguiente: ¿cuáles son los atributos o las perfecciones de Dios y cómo estos impactan nuestras vidas? Voy a repetir la pregunta: ¿cuáles son los atributos o las perfecciones de Dios y cómo estos impactan nuestra vida? Los atributos o las perfecciones de Dios incluyen las siguientes cualidades. Cuando hablamos de atributos, estamos hablando de cualidades. Y solo voy a mencionar algunas de ellas en esta tarde. No voy a mencionar todas las cualidades de Dios. Su santidad, su amor, su justicia, su omnisciencia, su omnipotencia, entre otros. Estos atributos o perfecciones nos muestran cómo es Dios. ¿Qué nos muestran estos atributos? ¿Cómo es Dios? Ahora, conocer sobre los atributos o las perfecciones de Dios debe de llamarnos a todos los creyentes en Jesucristo. Debe de llamarnos a todos los creyentes en Jesucristo a vivir de acuerdo a estos atributos, a vivir de acuerdo a estas perfecciones, a vivir de acuerdo con el carácter de Dios. El título de lo que quiero compartir con ustedes es los atributos o perfecciones de Dios. Los atributos o perfecciones de Dios. Hablar de los atributos de Dios o de las perfecciones de Dios es hablar del carácter de Dios. Es hablar de quien Dios es. Hoy vamos a mencionar algunos atributos o perfecciones de Dios. Voy a comenzar con la santidad y la justicia de Dios. La santidad y la justicia de Dios. ¿Qué son la santidad y la justicia de Dios? Atributos o perfecciones de Dios. Vamos a Primera de Pedro, mis amados hermanos. Vamos a la palabra de Dios, Nuevo Testamento, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16. Leo de la palabra de Dios en Primera de Pedro 1, 16. Pues las escrituras dicen, sean santos, porque yo soy santo. Pedro hace referencia a las sagradas escrituras de las que él es conocedor. Pedro cita la porción de Levítico, capítulo 19, versos 1 y 2. Levítico 19, versos 1 y 2. Y quiero leer esta porción de la palabra de Dios. Si usted puede, vaya ahí en su Biblia, en Levítico 19, versos 1 y 2. Leo. El Señor también le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones a toda la comunidad de Israel. Sé santo, porque yo, el Señor tu Dios, soy santo. El Señor instruye a Moisés. ¿Qué hace el Señor? Él instruye a Moisés. Él le indica a Moisés qué es lo que él debe de enseñarle al pueblo de Israel. El Señor le dice a Moisés
que le enseñe al pueblo, que le dé al pueblo las instrucciones de cómo es que ellos deben de vivir como pueblo de Dios. Las instrucciones son sencillas. El Señor le dice a Moisés: dile al pueblo que deben de vivir apartados para mí, porque yo estoy apartado. ¿Qué quiere decir? Que Dios le pida al pueblo de Israel que vivan como apartados. ¿Qué quiere decir? Que Pedro haga eco de esta porción en Primera de Pedro 1:16. Tenemos primero que entender qué significa que Dios es santo. Que Dios es santo significa que Dios es sin pecado. Dios es sin maldad. Dios es perfectamente puro en esencia, naturaleza, voluntad y acción. Todo, mis amados hermanos, absolutamente todo lo que Dios hace es perfecto. Todo, absolutamente lo que Dios hace es recto. No existe tal concepto como algunos piensan, de que los caminos de Dios son torcidos. La santidad de Dios tiene que ver con el hecho de que en Él no existe el mal. Son nuestros pecados los que nos separan del Dios santo. ¿Qué nos separa del Dios santo? Nuestros pecados. Pero Dios, mis amados hermanos, se ha provisto de un medio para constituirnos santos y acercarnos a Él. Ese medio que Dios ha constituido para que podamos ser santos y podamos acercarnos a Él es en los méritos y únicamente en los méritos de Jesucristo. Los hombres pueden acercarse a Dios. Los hombres podemos acercarnos al Dios Santo únicamente a través de la fe en los méritos de Jesús. Entonces tenemos que la justicia de Dios nos habla de la rectitud de Dios. ¿De qué nos habla la justicia de Dios? De la rectitud de Dios. Esto quiere decir que no existe nada en Él, ninguna acción de Él que viole sus leyes. En Deuteronomio capítulo 32, verso 4, Deuteronomio 32, 4, leemos en la palabra de Dios lo siguiente: Él es la roca, sus obras son perfectas, todo lo que hace es justo e imparcial. Él es Dios fiel, nunca actúa mal. Qué justo y recto es Él. Mis amados hermanos, tener una visión clara. ¿Qué clase de visión? Clara. Tener una visión clara de la santidad y de la justicia de Dios produce en los creyentes conciencia. ¿Qué produce? Conciencia para que vivamos una vida de santidad y justicia, buscando agradar a Dios en todo lo que hacemos a través de Jesucristo. Ahora quiero hacer mención del amor y la bondad de Dios. El amor y la bondad de Dios. Para ello vamos a Primera de Juan capítulo 4, verso 8. Primera de Juan 4, 8. Juan escribe sobre el amor de Dios. Y leemos en Primera de Juan 4, 8 lo siguiente: Dios es amor.
Dios es amor. Cuando leemos Dios es amor en primera de Juan 4:8, debemos de entender que Juan no estaba hablando del amor como lo define el diccionario. Para Juan, decir que Dios es amor es referirse a una forma de amor puro. Quiere decir que Él quiere el bien de todos. El bien que Dios quiere para todos los hombres es que nos asemejemos a su Hijo Jesucristo en santidad para la gloria de su nombre. El salmista escribe algo que debe de llamarnos la atención en el Salmo 100. Salmo 100. Y quiero leer el Salmo entero. Solamente son 5 versículos. Salmo 100, versos del 1 al 5, y leo de la palabra de Dios. Aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con gozo, vengan ante Él cantando con alegría. Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. Pues el Señor es bueno. ¿Cómo es el Señor? Bueno. Su amor inagotable permanece para siempre. Y su fidelidad continúa de generación en generación. Si usted no ha logrado comprender la bondad de Dios, leer y meditar en el Salmo 100 puede ayudarnos a conocer la bondad de Dios. Dios, mis amados hermanos, nos muestra su bondad a través de su Hijo Jesucristo. ¿A través de quién nos muestra su bondad? De su Hijo Jesucristo. Es en la persona de Jesucristo que la bondad de Dios se encarna. Es en Cristo que Dios nos muestra su gracia y misericordia a todos. Los creyentes tenemos razones suficientes para aclamar a Dios y hacerlo con alegría a pesar de las circunstancias adversas por las cuales estemos atravesando. Entendamos que la invitación para aclamar a Dios y hacerlo con alegría es a todos los habitantes de la tierra. Creo que este es un buen versículo para estar motivados todos y cada uno de nosotros a compartir el mensaje de las buenas de Jesús, para que otros se nos unan aclamando al Señor con alegría. Al Señor no solamente se le debe de aclamar, también se le debe de adorar. ¿Qué debemos de hacer? Adorarlo, y debemos de hacerlo con gozo. El gozo, mis amados hermanos, es la seguridad, es la confianza que tenemos los creyentes de que Dios está en control, aunque nos parezca que el mundo se está terminando. Vengan ante Él cantando con alegría. Los creyentes estamos llamados, estamos ordenados a alabar a nuestro Dios. Hay que reconocer que Él es Señor sobre nosotros. ¿Qué tenemos que reconocer? Que Él es Señor sobre nosotros. El salmista en el verso 3 no escribe que nosotros hemos evolucionado. Ponga atención
Él dice que Él nos ha creado. Y porque Él nos ha creado, somos propiedad de Él. Le pertenecemos, dice el salmista. Y como creyentes tenemos el privilegio, tenemos el honor de formar parte de su pueblo. ¿Es usted oveja del prado en el cual pastorea el Señor, creador de todo ser viviente? Espero que lo sea. La invitación es a entrar en la casa de Dios, en cualquier lugar donde nos presentemos, con acción de gracias, alabando y dándole gracias a Él por lo bueno, como leemos en el verso 5, que Él es siempre con nosotros. La frecuencia con la que el Señor nos extiende su bondad es siempre. ¿Con qué frecuencia lo hace? Siempre. Siempre Él es fiel. El amor y la bondad de Dios, mis amados hermanos, debe de motivarnos. Escuche bien, el amor y la bondad de Dios debe de motivarnos a todos nosotros a amar a los demás con el amor de Dios, mostrando bondad y compasión. Los siguientes atributos o perfecciones de Dios a los cuales haré mención son la omnisciencia y omnipotencia de Dios. La omnisciencia y omnipotencia de Dios. Para ello vamos al Salmo 139 y estaremos leyendo de los versos 1 y 2. Yo le recomiendo que usted lea el Salmo entero, para que de esa manera usted le saque mayor provecho. Salmo 139, ahí en sus Biblias, versos 1 y 2. Leo de la palabra de Dios. Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. ¿Cuántas cosas sabe el Señor de nosotros? Todo. Verso 2. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos. ¿Qué conoce el Señor? Nuestros pensamientos. Aún cuando me encuentro lejos. Dios lo sabe todo, mis amados hermanos. Cuando hablamos de la omnisciencia de Dios, estamos hablando del hecho de que Dios lo sabe todo. ¿Cuántas cosas sabe Dios? Todo. Nada, absolutamente nada de nosotros le sorprende a Dios. Nada escapa a su conocimiento y aún así nos llamó hacia sí mismo. Dios puede hacerlo todo. ¿Qué puede hacer el Señor? Todo. Él es todopoderoso. Nada escapa de su poder. La demostración más grande del poder de Dios no es la creación, no está en la obra de sacar a Israel de Egipto, no está en ninguno de los milagros de los que leemos en todo el Antiguo y parte del Nuevo Testamento. Vamos a Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20. Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20. Leo de la palabra de Dios. Efesios 1, 19 y 20. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios. ¿Cómo describe Pablo el poder de Dios? Como grande. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. La demostración más grande del poder de Dios
es la resurrección de Cristo. Esa es la manifestación más grande del poder de Dios. Y nuestras mentes deben de asociar el hecho de que Dios es todopoderoso, el hecho de que Dios es omnipotente, con la resurrección de Cristo. En nuestras mentes debemos de asociar este poder con el cual Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos para nuestra vida diaria. Confiemos en Dios y en su gran poder en todas las circunstancias, sabiendo que Él tiene el control y sabe lo que es mejor para nosotros. Estos son algunos de los atributos o perfecciones de Dios. Y Jesucristo, mis amados amigos, es la expresión perfecta de estos atributos de Dios. En Él vemos la santidad, su amor, su justicia y su poder. Jesús vino a salvarnos. ¿A qué vino Jesús? A salvarnos y a mostrarnos cómo vivir de acuerdo a los atributos o a las perfecciones de Dios. Es necesario que los hombres se arrepientan de sus pecados para de esa manera poder acercarse al Dios Santo. Yo quiero invitarle a que se vuelva de sus pecados a Dios, poniendo la confianza en Jesucristo como el único medio para la salvación de su alma. Jesús es el modelo perfecto de los atributos de Dios. Confíe en el sacrificio de Jesús por sus pecados y permita de esa manera que su vida sea transformada. A los creyentes en Cristo, quiero hacerles un llamado al compromiso. Comprometámonos a vivir de acuerdo al carácter de Dios. Comprometámonos cada uno de nosotros a vivir de acuerdo con la omnisciencia y omnipotencia de Dios. Comprometámonos todos y cada uno de nosotros a vivir de acuerdo con el hecho de que Dios es, no es que tenga, sino que Él es amor y es bondad. Comprometámonos todos y cada uno de nosotros a vivir de acuerdo con la santidad y justicia de Dios. Recordemos que la santidad y la justicia de Dios ha sido transferida, ha sido imputada a todos aquellos que confían en el sacrificio de Jesús. Por ende, podemos con confianza acercarnos a ese Dios santo y justo. Comprometámonos a reflejar en nuestra vida diaria quién es Dios a través de nuestra fe en Cristo. Quiero invitarles en este momento a cerrar sus ojos. Vamos a tener un momento de oración. Quiero invitarle a orar.